europeísta, el partido más europeísta que hay en la escena de Finlandia, que casualmente es el Partido Socialdemocrático. Esto pasa después de que en Suecia también haya sucedido lo mismo hace aproximadamente medio año. Y no sé si los periodistas tenemos mucha culpa, pero cuando hay una buena noticia procuramos ponerlo siempre en página par o en cuarta o quinto lugar del esto. Y si hay en cambio una buena expectativa para las malas noticias, porque sube un partido populista, porque hay un gran desastre, etcétera, entonces esto cobra más pieza. ¿Qué importancia tiene, doctor Leta, y por qué le damos poca importancia a las noticias importantes en nuestro debate público? ¿Es solo culpa de los intermediarios de la información o hay un problema también en la élite política europea a la hora de dimensionar estas noticias? Yo pienso que hay un rol, un papel muy importante con el Brexit. El Brexit caótico que estamos viviendo en este periodo, porque el Brexit está mostrando, el Brexit del caos, está mostrando que votar opciones populistas, opciones de Europe bashing en contra de Europa. Europa va mal, Europa es negativa. Es un sentimiento que da satisfacción cuando lo haces. Pero cuando hay consecuencias de eso, las consecuencias pues te dejan marcado. Y las consecuencias del Brexit dicen que la consecuencia es que para quien ha decidido salir es muy pesada esta consecuencia y se está convirtiendo en algo muy negativo. Estoy citando el caso de Brexit porque el voto populista en estos últimos años ha sido un empuje muy fuerte. El mensaje, a mi modo de ver, es que el progreso populista ha llegado ya al máximo y ahora están en fase de repensarse las cosas. Pero también hay un segundo mensaje a partir del voto de Finlandia. El segundo mensaje es la fragmentación del sistema político. Y la fragmentación del sistema político es el dato más nuevo y más importante, y en España lo estáis viviendo. El resultado de las elecciones en Finlandia, dice, ha ganado la socialdemocracia. Bueno, cuando se gana por 5.000 votos de diferencia, no se gana, se empata. Mejor 5.000 más que 5.000 menos, pero como en Suecia hay una subida en los países típicamente socialdemócratas del norte de partidos nacionalistas de derecha, que como mínimo igualan a la socialdemocracia tradicional. Hombre, que eso pase en los países que son los países más cohesionados socialmente, más abiertos al mundo y donde hasta ahora había menos planteamientos de este tipo, pues es preocupante. Y también en la división en la sociedad entre lo que podríamos llamar los nómadas cosmopolitas, Enrico y yo lo somos, nómadas cosmopolitas, viajamos mucho y sacamos ventaja de las ventajas de la Unión Europea porque no hay fronteras, porque no hay que cambiar moneda, porque nadie nos pregunta dónde va. La libertad de movimientos está muy bien para el que se mueve y pertenecemos a esa clase privilegiada de los que nos movemos muchos y beneficiamos de la diversidad del mundo. Y luego hay una parte cada vez más importante de sedentarios perdedores, para los que las ventajas de la movilidad no existen porque no se mueven. ¿Qué más les da? Que no haya fronteras y se quedan en su casa.
Es más, el que no haya fronteras les crea preocupación, porque que no haya fronteras quiere decir que vienen unos señores a los que nadie había invitado, que son los inmigrantes, que les causan paura. Hay quien se encarga ya de utilizarlos como un elemento de temor y le tienen miedo al mundo de fuera y tienen tendencia a construir una barrera en torno suyo. Los nómadas cosmopolitas nos preocupamos por el fin del mundo, que es la de que está cambiando el discurso inicial de los holandeses o del Frente Nacional francés de que había que destruir Europa y ahora, digamos, es más bien desde dentro intentar corromperla o desnaturalizarla. Ahora bien, eso es un peligro también tan grande o menos, indica eso que están variando las posiciones. ¿Cómo hay que enfocar este problema un poco que es transversal y transnacional a todos nuestros países, ministro Borrell? Enrico, tienes mucha razón. Yo que soy padre de 2 Erasmus sé lo que me han costado. O sea que, es verdad, el Erasmus está reservado a aquellas familias que pueden pagarlo, porque el Erasmus te abre una puerta pero no te lo financia y es una ultra minoría, ¿no? Que son los que después acaban siendo nómadas cosmopolitas, ¿no? Mientras que el resto de la población se fija cada vez más en el territorio y se impregna de él, ¿no? El ascensor social, Laurence Boom, nuestra amiga, la directora económica de la OCDE, lo comentaba ayer, ¿no? Cada vez el ascensor social funciona menos, cada vez la gente que puede busca una educación superior de mejor calidad y por lo tanto tiene un propulsor social más fuerte que los otros. Entonces, tu pregunta en el fondo tiene que ver, Xavier, con que en el fondo hay 2 clases de Europa. Vamos a intentar hacer algún análisis estructurado. Está la Europa de los países que conservan su soberanía y se comportan como buenos vecinos, en lo que se llama la óptica intergubernamental, ¿no? Hay acuerdos entre gobiernos para hacer juntos una política de buena vecindad. Y contra eso casi nadie está en contra. Incluso los menos europeístas entienden que, bueno, es bueno llevarse bien los unos con los otros. Y la otra Europa, la que de verdad merece el nombre de llamarse Europa, es la que comparte soberanía. No la que se ponen de acuerdo los gobiernos entre sí, sino la que los gobiernos ceden su soberanía a un órgano superior de dimensión federal. Tomemos los momentos de crisis, la mayor crisis de Europa. Europa encontró soluciones a las crisis más importantes siempre fuera de los tratados. Pensemos en 2011 y 2012. El Fondo de Rescate de los Estados se creó fuera de los tratados. Lo firmaron 25 países y entra dentro de los tratados después. Y funcionó, porque el Fondo ISM funcionó. Yo creo que sobre la inmigración tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer un acuerdo fuera de los tratados, un acuerdo entre los más importantes, o sea, los países principales. Y este acuerdo de los países principales tiene que construir una política europea en materia de inmigración que sea paralela a los tratados europeos. ¿Aplicamos entonces la idea del núcleo duro también al tercer elemento del cóctel, que es el de la política exterior defensa?
La política exterior no es disociable de la política de defensa. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. O sea, en cuanto ha habido un problema con Irán, lo han negociado 4 países, no lo ha negociado la Unión Europea. Cuando ha habido un problema en el Sahel, con el terrorismo, ha ido Francia y le hemos ayudado nosotros un poco. Tenemos un problema en Libia que no sabemos cómo resolverlo y una vez más Francia e Italia andan al borde de un clash, ¿no? Tendríamos que avanzar hacia una europeización de las elecciones europeas. Hay otros que piensan lo contrario y tenemos el caso de Piketty, personalidad ilustre, que lo que propone es dejar de elegir a los eurodiputados por sufragio universal y tener un parlamento del euro que esté constituido por representaciones de los parlamentos nacionales, que ya tuvimos al principio, con el argumento de que, puesto que se trata de resolver cuestiones que afectan directamente a la soberanía de cada país, más vale tener allí a representantes directos de la soberanía de cada país. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que si queremos compartir soberanía, empecemos eligiendo a representantes de esa soberanía de una forma compartida. Pero ni siquiera en eso están las cosas claras. La enseñanza de la historia en nuestras escuelas es increíble. Yo hice esta experiencia con mis hijos en París en estos años. Mi hijo más pequeño me dijo después de unos meses: papá, en el cole en Italia había entendido que Napoleón estaba dentro de los malos. Y en cambio en Francia aquí es Jesucristo. Y entonces me preguntaba, a ver, ¿Napoleón dónde está? ¿Entre los malos o entre los héroes? Hay que trabajar sobre esto. Me parece algo que no hemos tocado y es fundamental. O sea, los europeos hemos conseguido superar las identidades antagónicas que nos llevaron a la guerra tantas veces. Hemos conseguido que franceses y alemanes no se vean ya como el enemigo hereditario, ¿no? Pero no hemos conseguido todavía avanzar en la construcción de una identidad compartida. Y eso no se va a hacer si no hay un esfuerzo políticamente querido de enseñanza, de educación, de la historia común de Europa. Y eso requeriría que los programas de enseñanza y los medios de comunicación hablasen en europeo, que contaran que la historia que tenemos es una historia compartida.